Muy bien. Empecemos nuestro repaso de química, cubriendo los conceptos fundamentales que nos permitirán adentrarnos en este fascinante mundo. Química. Comenzaremos por entender qué es la química. Piensen en ella como la ciencia que se dedica a explorar todo lo que nos rodea, el mundo material en su totalidad. Pero la química no es solo observar, es experimentar. No se queda en la teoría, sino que busca comprobar y explicar los fenómenos naturales a través de la experimentación. 1. Concepto. La química se centra en el estudio de la materia. Pero, ¿qué significa esto exactamente? La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La química la analiza desde 4 perspectivas clave. Composición. Imaginen una receta de cocina. La composición nos dice qué ingredientes, elementos y compuestos forman la materia y en qué cantidades. Por ejemplo, el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno en una proporción de 2:1, H2O. Estructura. No solo importa qué hay, sino cómo está organizado. La estructura examina la disposición de los átomos y moléculas. Siguiendo con el agua, sabemos que sus átomos se organizan de forma angular, lo que le da propiedades únicas. Propiedades. Son las características que nos permiten distinguir una sustancia de otra. Piensen en el color, el olor, la densidad, qué tan pesada es una sustancia en relación con su tamaño, el punto de fusión, a qué temperatura se derrite, etc. Transformaciones. La materia cambia constantemente. Estos cambios pueden ser físicos, como cuando el agua se congela o evapora, sigue siendo agua, o químicos, como cuando quemamos papel, se transforma en cenizas y gases, sustancias completamente diferentes. Para entender estos conceptos tenemos a la química, que es una ciencia natural, teórica y sobre todo experimenta. Esta estudia las diversas formas en que la materia se presenta. Para ello estudia su composición, por ejemplo el agua. Estructura. Para el caso del agua es una estructura angular. Propiedades, como las del agua que es incolora, inodora, insípida, tiene una temperatura de ebullición de 100 grados y es un solvente polar. Transformaciones. Las transformaciones que sufre el agua, ejemplo la electrólisis. 2. Magnitud. Para describir la materia, necesitamos medirla. Aquí entra el concepto de magnitud. Una magnitud es cualquier propiedad de un objeto o fenómeno que podemos cuantificar, es decir, darle un valor numérico y una unidad. Por ejemplo, la masa de una bolsa de arroz, 5 kilogramos. La densidad de un bloque de hierro, 7,874 gramos por centímetros cúbicos. El volumen de una caja, 1000 centímetros cúbicos. El punto de fusión del hierro, 1538 grados. Las magnitudes nos permiten describir las características de la materia de forma precisa y establecer relaciones entre ellas. 3. Sistema Internacional de Unidades SI. Para que todos hablemos el mismo idioma en ciencia, se creó el Sistema Internacional de Unidades SI. Es un sistema estándar, aceptado en todo el mundo, que nos permite comunicarnos de forma clara y eficiente. Dentro del sistema internacional, tenemos 2 tipos principales de magnitudes. 1. Magnitudes fundamentales. Son como los pilares del sistema. Se definen por sí mismas y no dependen de otras. Son 7. Longitud, medida en metros, m. Masa, kilogramos, kg. Tiempo, segundos, s. Temperatura, Kelvin, K. Corriente eléctrica, ampere, A. Cantidad de sustancia, mol, mol. Intensidad luminosa, candela, CD. 2 magnitudes derivadas. Se construyen a partir de las fundamentales, combinándolas mediante operaciones matemáticas. Algunos ejemplos. Volumen, metros cúbicos. Metros cúbicos se obtiene multiplicando 3 longitudes. Densidad, kilogramos por metro cúbico, se obtiene dividiendo la masa entre el volumen. Energía, joule, J. Velocidad, metros por segundo. 4. Notación científica. A veces, nos encontramos con números extremadamente grandes, como la distancia entre las estrellas, o extremadamente pequeños, como el tamaño de un átomo. Para manejarlos de forma más sencilla, usamos la notación científica. La idea es expresar un número como el producto de un número entre 1 y 10, el coeficiente, multiplicado por una potencia de 10, la base. Por ejemplo, la velocidad de la luz es aproximadamente 300 millones de metros por segundo. En notación científica, esto se escribe como 3 por 10 a la 8,
metros por segundos. Mucho más compacto. Para escribir un número en notación científica. 1. Movemos la coma decimal hasta que quede un solo dígito distinto de 0 a la izquierda de la coma. 2. Contamos cuántas posiciones movimos la coma. Ese número será el exponente de la potencia de 10. 3. Si movimos la coma a la izquierda, el exponente es positivo. Si la movimos a la derecha, es negativo. Además, para expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas de una forma más fácil usamos los prefijos, que son múltiplos y submúltiplos. Y eso es todo por ahora. Hemos cubierto los conceptos básicos que nos servirán como base para explorar el mundo de la química. Espero que esta explicación haya sido clara y les haya ayudado a entender mejor estos temas.